La fórmula del éxito es tener un objetivo. Te voy a contar mi historia. Mi historia empieza por descubrir cuál era mi pasión y cuál era mi objetivo, y era el de comunicar. Y esto es muy importante porque creo que todo el mundo tiene que primero descubrir cuál es su pasión, descubrir cuál es su objetivo y empezar a trabajar a partir de eso, porque eso, si empiezas a nutrirlo, si empiezas a meterle trabajo, horas, dedicación, va a acabar floreciendo. Y esto es lo que ha sucedido con la fórmula del éxito, que es mi podcast. Hemos pasado de 0 a 500.000 suscriptores. Quiero explicarte cuál ha sido ese viaje, cómo lo he hecho, cuáles han sido mis errores, cuáles han sido mis aciertos, y quiero darte todo transparente, como un libro abierto, qué es lo que he ido haciendo para que esto suceda y lo puedas hacer tú. Quiero inspirarte, quiero informarte, quiero entretenerte, así que ponte cómodo, ponte cómoda. De 0 a 500.000 no ha sucedido de la noche a la mañana y no ha sido realmente llegar a los 500.000 algo que para mí haya sido diferente a llegar a 40.000, 50.000, 100.000. Para mí lo importante ha sido el proceso de poder llegar a eso. Porque creo que si tú pones en una balanza o en cualquier objetivo de tu vida, ¿no? un punto numérico, una fecha, un objetivo económico, creo que si no lo consigues te va a generar frustración. Y si lo consigues, te va a generar frustración también. Así que de la frustración no nos vamos a poder librar, sea como sea, si no te enfocas en algo mucho más importante, que es el proceso. El proceso te permite poder llegar donde tú quieras, sin ponerte una meta numérica, sin tener que despertarte cada día diciendo no he conseguido el 1.000.000 de suscriptores, me da igual. Lo que estoy haciendo es trabajar para que cada vez el producto sea mejor, para que cada vez me lo pase mejor, traer a gente más impresionante y que os otorgue mucho más valor y mucho más conocimiento, y yo intentar extraer el máximo también. Y es algo tan fundamental como la marca personal. La marca personal, para mí, en el momento en el que vivimos, es algo que le debemos dedicar muchísima atención. Y es que en el mundo en el que vivimos, en el que la inteligencia artificial está reinando, el único activo que no puede ser copiado, replicado o arrebatado de ti, la marca personal, es tú mismo. Se pueden hacer las cosas mejor que tú, pero no se puede ser tú. Y ese es el punto diferencial y creo que más importante, y vamos a vivirlo durante estos años. La marca personal no tiene por qué ser empezar un canal de YouTube, que sí, no tiene por qué ser empezar a crear contenido en LinkedIn, que también. Puede ser algo que te diferencie a otro candidato al trabajo que tú aspiras. Yo empecé en la radio ganando 120 euros al mes. Me costaba más dinero llegar a la radio que lo que me pagaban. Pero lo importante de esto es que eso lo hubiese hecho gratis. ¿Por qué? Porque yo en ese momento no buscaba dinero, yo en ese momento no buscaba fama, no buscaba reconocimiento, no buscaba sueño porque estaba trabajando 17 horas, compaginaba la radio con el trabajo para poder vivir, evidentemente. Y lo que estaba buscando era descubrir dos de las cosas más importantes que he descubierto en mi vida y que creo que cuanto antes las descubras, mejor. Yo te voy a dar el secreto, pero tienes que ponerlo dentro de la coctelera de tu personalidad, de tus gustos, de tu formación, la pasión y el miedo. Yo en ese trabajo, era una radio en Barcelona que se llamaba Radio Flashback. Tenía pues 22, 23 años, trabajaba muchas horas durante el día, pero en ese momento descubrí que la pasión con la que yo llegaba a ese estudio, la pasión con la que yo absorbía conocimiento y hacía algo que realmente me llenaba, era algo que tenía que acompañarme durante toda mi vida. Y eso es lo que decía al principio de empezar a crear desde un caldo de cultivo, desde una parcela donde te sientas cómodo y creas que es algo que te gusta. Pueden cambiar durante tu vida tus pasiones y pueden evolucionar, está bien. Lo importante es que cuando empieces a crear algo, lo empieces desde esa pasión que tengas muy definida y cristalina. Y otro punto muy importante es el no tener miedo. Yo en ese momento no tenía miedo a quedarme sin trabajo porque básicamente me pagaban 120 euros al mes y era algo que pues evidentemente no me daba para vivir, ¿no? Ni era un proyecto de futuro económicamente hablando. Pero sí, el no tener miedo, el pensar en hacer las cosas sin miedo, me permitió explayarme y desarrollarme de una forma que creo que de otra manera hubiese sido imposible. En este caso, cuando tú ves a alguien que no tiene miedo haciendo las cosas, es algo que te provoca carisma al instante. Porque no tener miedo al resultado te permite
ser libre, te permite enfocarte en crear cosas como las que yo he creado, que es este podcast, que hemos llegado a 500.000 suscriptores y por eso creo que es importante que te comente cómo lo he hecho yo, para que tú puedas hacerlo también, porque una de las cosas que me gustaría tratar en este vídeo es la oportunidad que hay en 2025 en crear contenido en YouTube. YouTube para mí es un antes y un después. Y como te decía, yo empecé en la radio y en ese momento yo dependía de una audiencia, dependía de un jefe, dependía de muchas personas que me dejasen hacer lo que a mí me gustaba, que era hacer un programa de radio, crear programas de televisión, crear todo lo que he ido creando durante todo este tiempo, que han sido 20 años de trabajo. En ese sentido, yo, cuando estaba trabajando en la radio, pensaba que ese trabajo era mío, pero no lo era, era suyo. Y esto, extrapólalo a lo que estés haciendo ahora. Cualquier cosa que estés haciendo ahora, no por ti mismo, sino por alguien, aunque tú te lo sientas muy tuyo, no es tuyo. Es el sueño de otra persona. Y cumplir el sueño de otra persona es fantástico, pero creo que también estamos aquí para poder cumplir el nuestro. Entonces, si tú cumples el sueño de otra persona, pero por el camino cumples el tuyo, creo que está fantástico. Y si puedes cumplir el tuyo directamente, pues mejor que mejor. Yo no tenía libertad, ahora lo que tengo es libertad. Y para mí eso es un partido a largo plazo, porque pueden haber muchas otras cosas que me den más dinero, que me den más tiempo libre, pero que no me den libertad. Y es algo que, si no me dan esa libertad, creo que en algún punto ese dinero o ese tiempo puede que falte. Yo he pensado que la oportunidad que tenemos creando contenido, la oportunidad que te da YouTube, es crear contenido, crear información, otorgar valor a la gente para poder construir cosas a través de eso. ¿Qué significa? Significa que tú lo que tienes que hacer es captar la atención de la gente, para que esa comunidad pueda, a través de ese contenido, comprarte un producto, estar atento de lo que haces o valorarte de una forma diferente a tu competencia. Este es el punto nuclear de esta charla y yo, en mi caso, te contaré cómo lo he conseguido. Yo empecé trabajando en la radio y fue un programa fantástico que no ganaba dinero, pero aprendí todo lo que sé ahora. A partir de ahí salté a una radio más grande que en España es muy conocida. La gente que esté viendo este vídeo fuera de España es una de las radios más importantes del país, que se llama Europa FM, y luego fui escalando hasta la número 1, que es Los 40. Ahí hice de todo. Hice programas, produje programas, tenía equipo, líder de audiencia en el mundo de la radio y la televisión, más focalizado siempre en la radio, que ha sido lo que yo me he dedicado siempre. He llegado a lo más alto, he vivido muy bien a todos los niveles, a nivel económico, a nivel de proyecto, pero es algo que no ha sido una cosa de la noche a la mañana, he ido trabajándolo. Y trabajándolo llegué a un punto en el que, cuando yo seguía queriendo participar en la fiesta, alguien me cerró la puerta y me dijo: lo siento, pero la fiesta se ha terminado. Y eso fue cuando me echaron de la radio. Y me echaron de la radio no por trabajar mal, no por tener una performance de audiencia baja, sino porque el momento en el que pasó cambió la directriz de la emisora y se hicieron unos cambios en los que yo estaba involucrado. Fue un shock para mí, porque yo hasta ese momento había trabajado al máximo nivel y había podido desarrollar mi carrera profesional al máximo nivel también, pero ahora de repente no podía hacer nada y estaba en mi casa. Estaba en mi casa, tuve una hija, me mudé a Londres, vino la pandemia y pasaron millones de cosas que hicieron que yo en ese momento pensara que no volvería a hacer nunca nada más, o qué podría hacer, no me abrían la puerta donde yo había estado trabajando siempre. En ese momento surgió la fórmula del éxito. Y surgió como una necesidad que ahora es una realidad, pero en ese momento era algo que me nacía de dentro de una forma casi visceral, ¿no? Es decir, pues si nadie me da nada, lo voy a hacer yo. Y lo voy a hacer yo por primera vez en mi vida. Siempre he hecho muchos de mis proyectos con socios, con gente alrededor, pero por primera vez cogía el toro por los cuernos y lo hacía yo mismo. Y en ese momento descubrí la magia de YouTube. Hago mucho hincapié a esto porque hay muchas redes sociales, hay muchas plataformas, hay LinkedIn, hay Instagram, pero en esta charla os quiero hablar de YouTube, os quiero hablar de lo importante que ha sido para mí y lo importante que es para vosotros también, porque no estamos hablando aquí de convertirte en influencer, no estamos hablando aquí de hacer un vídeo viral, yo no os estoy hablando de nada de esto, sino que lo que te estoy hablando es de otorgar valor y crear un negocio. Y este es el punto en el que estoy yo. La fórmula del éxito es un podcast, pero no solo es un podcast. La fórmula del éxito es un formato en el que otorgamos valor y creamos un negocio a partir de él.
Y esto, para mí, es lo interesante, porque yo puedo crear una comunidad, crear un concepto donde me sienta muy realizado, sentarme con gente que es cerebros a nivel mundial. Tienes que empezar a pensar en la oportunidad que tenemos este 2025, que es captar la atención de la gente, pero no a un nivel, como hemos visto hasta ahora, en el que solo importaba acumular seguidores, hacer vídeos virales, bailar en TikTok. Eso ya no funciona. Y aquí hay un punto muy interesante, que es cuando empiezas darle muchas vueltas a todo. A mí también me ha pasado. Darle vueltas, y lo que los americanos también dicen overthinking, no dar un paso porque dices, es que a lo mejor podría hacer lo otro. No le des muchas vueltas. Yo no le di muchas vueltas, yo empecé haciendo este podcast a través de videollamadas porque quería hacer un podcast, pero no tenía los recursos para hacerlo. Empecé haciendo videollamadas y ahora estoy en un estudio, estamos en la lista de Spotify en el top 5 en España, y todo esto no fue de la noche a la mañana, fue empezando y sin darle muchas vueltas. Que eso para mí es muy interesante, porque cuando empezamos la gente dice, claro, pero ¿qué van a pensar los demás? ¿Me van a llamar influencer o youtuber? ¿Qué te crees, youtuber? Los demás pueden opinar, pero hay una frase fantástica que es, básicamente viene a decir, la publicamos el otro día en el Instagram de la Fórmula del Éxito: no aceptes críticas de alguien de quien no aceptarías consejos. Y este es un tema muy interesante también en el punto en el que estás. Si es que estás empezando a crear contenido, para mí, crear el podcast y la oportunidad que vivimos ahora es básicamente hacer algo que yo siempre he estado haciendo, que es comunicar, pero en otro sitio, en Internet, con un podcast y en la Creator Economy. Esta es la oportunidad que estamos viviendo, porque el mercado de la Creator Economy está valorado en 156.000 millones. Ahora mismo. Se proyecta que alcanzará los 530.000 millones para 2030. Por 5, por 6, por 10, nadie lo sabe. Pero lo que sí que está claro es que lo que estamos haciendo ahora, la economía de creadores, no es algo que va a ir para abajo, sino que es algo que va a ir para arriba y con mucha fuerza. Entonces creo que es un momento en el que aún no estás llegando tarde, hay muchísimas cosas que se tienen que hacer, muchísimas cosas que se tienen que crear, y creo, por eso hago este vídeo, que la oportunidad y el momento que estamos viviendo es realmente una cosa para aprovechar. Yo la aproveché, tú la puedes aprovechar también, y cuando vemos cómo es la penetración de los medios de comunicación, o el consumo de los medios de comunicación, la tele y la radio, son dos formatos, dos industrias que están en crisis, y Internet está hacia arriba. Y esto te lo digo porque a lo mejor mucha gente no lo quiere decir, o en el entorno de la tele y la radio pues no se quiere mencionar, pero esto es así. Y te lo digo porque yo lo he vivido. Yo lo he vivido de una forma muy diferente a grandes creadores como Ibai, como Jordi Wild, como miles, ¿no?, que pueden haber, que solo han estado creando en Internet y que lo hacen de una forma fantástica, maravillosa, y que tienen una forma de comunicar excelente. Pero yo he vivido también la otra parte. Yo he vivido la parte de la televisión y la radio, y os puedo decir, lo que se vivía hace 20 años es muy diferente a lo que se vive ahora, a nivel económico, a nivel de formatos, a nivel de riesgo. Donde se está arriesgando, donde se hacen cosas nuevas, es precisamente en Internet, y muy concretamente en YouTube, porque no hay otro sitio en el mundo donde puedas hacer un formato como lo haces en YouTube. Puedes hacer lo mismo en Instagram que en TikTok, puedes hacer lo mismo en Threads que en Twitter, en LinkedIn puedes publicar incluso lo mismo que publicarías en Facebook, pero nada, en ningún sitio puedes hacerlo como lo haces en YouTube. Por eso es importante que puedas abrir una ventana, que te puedas abrir la mente a crear contenido en este sentido. Y una de las cosas más importantes en todo eso es determinar tu punto fuerte. En mi caso, el punto fuerte es la comunicación. Y la comunicación es muy importante. No tiene nada que ver la comunicación con la forma en la que hablas, o la forma en la que presentas, o la forma en la que tienes tu dicción, para nada. Hay gente, como por ejemplo Elon Musk, te puede gustar más, te puede gustar menos a nivel económico o político, pero es un tío que, comunicativamente hablando, si lo quitas de su personaje público y alguien lo analiza, comunica muy mal. Pero Elon Musk comunica más callando que hablando. Y tiene una potencia comunicativa que Tesla se permite no hacer spots solo por la figura de Elon Musk. Y esto es muy interesante porque hay mucha gente que puede decir, ay, pues yo no de comunicación no sé tanto. No importa. Lo que importa es, 1, otorgar valor, y 2, hacerlo de una forma consistente.
Piensa en qué puedes otorgar valor y piensa de qué forma consistente puedes hacerlo. Aquí yo creo que hay una escala muy importante y para mí esta es una de las partes más importantes del vídeo que me gustaría que te grabaras a fuego, que es cómo yo distribuyo mi contenido y cómo yo planteo mi contenido en YouTube. Primero, tienes que tener una buena idea. Segundo, tienes que pensar en un packaging bueno, que es miniatura y título. Tercero, tienes que rodar, o tienes que hacer el guión, perdón. Cuarto, tienes que rodar. Y quinto, tienes que distribuirlo. Por lo tanto, yo hay muchas veces que me planteo mi podcast con un título y una miniatura y después hago el podcast. Y después busco a la persona. No de la otra forma. La miniatura y el título es básico en YouTube, es algo muy importante y es algo que atraerá la atención de la gente. Por lo tanto, piensa en una buena idea y piensa en un packaging para esa idea. A partir de ahí, si lo has hecho bien, todo lo demás te va a dar visitas, todo lo demás te va a dar éxito, todo lo demás captará la atención, que es lo que estamos buscando. Cuando hablas, cuando publicas, te tienen que oír. Y es tan interesante que podríamos estar hablando de formas de comunicar con muchísima gente, ¿no? Y hay gente pues, que lo hace a través de la mímica, hay gente que lo hace a través del habla, hay gente que lo hace a través de la música, la pintura, físico, como sea, pero capta la atención de alguna forma. En este caso, la comunicación en un podcast es efectiva cuando ves que realmente lo que estás planteando tiene una retención de audiencia, la gente lo escucha y siguen consumiendo tu proyecto. En mi caso, yo tuve que pensar en algo muy importante y creo que para ti también lo tiene que ser, ¿no? Que es innovar, hacer las cosas diferente. Yo estaba trabajando en un entorno donde para comunicar necesitabas una radio y una televisión y pensé que podía hacer lo mismo en otro entorno. Piensa qué es lo que estás haciendo y se te da bien en el entorno real, cómo lo puedes trasladar a otro entorno. Ya no te estoy diciendo Internet o ya no te estoy diciendo YouTube, te estoy diciendo a otro entorno. Empieza a trabajar desde eso para conseguir respuestas. Apúntatelo y consigue las respuestas para esa innovación. Y pensando en innovación, hemos hablado mucho en la fórmula del éxito de este caso y es un caso que siempre me gusta recordar, que es el caso de Dick Fosbury. Dick Fosbury era un saltador de altura, él estuvo en las Olimpiadas de Atlanta y ganó la medalla de oro. Hasta ese momento el salto de altura se había hecho hacia adelante, era un salto ventral y Dick Fosbury fue la primera persona que planteó innovar e hizo el salto hacia atrás. Él tenía las mismas capacidades, el mismo entrenamiento que sus competidores, pero pensó en hacer las cosas de una forma diferente. Y eso fue lo que le llevó a ser medalla de oro, eso fue lo que le llevó a ser recordado mundialmente por hacer un salto que a partir de entonces todos los saltadores de altura han hecho igual, y eso es lo que le llevó a que el salto de altura y la técnica que se hace actualmente se llame Fosbury Flop, poniéndole el nombre de Dick Fosbury. Imaginaros la repercusión de pensar de forma diferente. Ya lo hemos visto en multitud de spots, think different, haz las cosas diferentes, pero realmente es algo que funciona. Piensa en hacer las cosas diferentes a tu competencia. Piensa en trasladarlo de una forma diferente, en algo que sea genuino a ti. Y volvemos al punto de la marca personal, al punto de la inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial puede hacer las cosas perfectas, cuando la inteligencia artificial puede hacer las cosas muchísimo más rápido que tú, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar el alma, nos va a quedar las cosas hechas de una forma genuina por cada persona. Este vídeo lo estoy haciendo yo ahora, pero tú, aunque estuvieses aquí al lado, lo harías de forma diferente. Entonces, cada uno tiene una forma genuina, pensemos en la innovación, pensemos en hacer cosas diferentes para captar la atención, para conseguir nuestro objetivo, que es, en este caso, pues poder hacer un programa, un proyecto como el que yo tengo. Que además te tiene que dar la vuelta a la mente, porque en mi mente yo trabajaba pues para Antena 3, para Los 40, para Telecinco, pero ahora en mi mente están otras cosas. Trabajo para YouTube, trabajo para Spotify, trabajo para ti. No trabajo para todo eso, trabajo para ti y para mí. Entonces, ese cambio de paradigma hace que nos dé
una capacidad de poder hacer las cosas muy diferente a la que yo he estado viviendo, por ejemplo, durante todo este tiempo. Y me gustaría darte datos exactos de mi camino. Mi camino empezó en 2016 en YouTube, mientras compaginaba con otros trabajos. Yo tardé 4, 5, 6 años en conseguir 40.000 suscriptores. Actualmente gano 40.000 suscriptores al mes. ¿Por qué? Porque he hecho las cosas con un sistema diferente, porque me he enfocado de una forma diferente. Las herramientas son las mismas, la plataforma es la misma, pero mi enfoque, mi sistema para crear contenido es totalmente diferente. Entonces, yo tardé mucho tiempo en darme cuenta. Probablemente tú tardes mucho menos. Estoy trabajando, ayudando y mentorizando a gente que está consiguiendo números increíbles en YouTube con una publicación semanal, cada domingo, con canales que están creciendo muchísimo, porque ahora, en 2025, la oportunidad en YouTube es que ha vuelto a pasar lo que estaba pasando en los inicios. YouTube está dando mucha cancha a canales pequeños. Y esta es una oportunidad para todos vosotros. Tú que tienes un canal pequeño, es fantástico que puedas hacer una información, una formación o inspirar a alguien en tu nicho, porque YouTube te va a dar visibilidad. Antes era diferente porque necesitabas ser MrBeast para poder llegar a tener muchas visitas, o hacer un canal como Cristiano Ronaldo para poder tener muchas visitas, o ser Dulceida, o ser Ibai, o ser un gran influencer para poder tener visitas. Ahora no. Ahora lo que importa es aportar valor. Y en 3 verticales que te tienes que grabar a fuego: entretener, informar e inspirar. Esas 3 cosas son las que tienes que darle a tu espectador, a tu audiencia, a tu comunidad. Actualmente he llegado a 500.000, pero evidentemente yo lo que quiero es llegar a muchísimo más y trabajar de una forma mucho más libre, mucho más autónoma, y cada vez construir más cosas. Porque la fórmula del éxito no es solo un podcast. La fórmula del éxito es una media company, y eso es lo que quiero que se convierta. O sea, un podcast donde pueda tener muchísimas más cosas, donde pueda tener una app, donde pueda tener eventos en directo, donde pueda tener otros formatos, donde pueda tener otros podcasts, muchísimas otras cosas que tienen que ir creándose y que tengo que ir trabajando a partir de eso. Pero esa es la fórmula que te decía antes. Otorga valor y crea un negocio a partir de eso. Yo no lo hago por dinero, yo no lo hago por reconocimiento, lo hago intrínsecamente por pasión. Porque he hecho muchísimas otras cosas en mi vida. Podría hacer muchísimas otras cosas en mi vida que a lo mejor me diesen más dinero, me diesen más tiempo libre, no me hiciesen estar tan encima de todo esto, pero he aprendido, y esto lo he aprendido a partir de los 40 años, no de mi etapa en los 40, que o hago las cosas por pasión o no las hago. Y esto es lo que pesa. Entonces, si volvemos a al primer concepto que os hablaba en la charla, en la que decía que me pagaban 120 euros al mes, pero yo lo hubiese hecho gratis, la fórmula del éxito lo haría gratis también. Porque es algo que realmente vivo de la misma manera que vivía ese despertar, ¿no?, de la pasión, del objetivo. Lo vivo de igual forma. Entonces, para mí, ese es un sentimiento que me funciona y que engrasa muchas cosas para que funcionen muchas otras. Entonces, busca tu sentimiento, ese sentimiento que engrase todo ese ciclo de vida, y dale fuerte ahí. Yo le di fuerte y aquí hemos llegado. ¿Y por qué conseguí encontrarlo? Porque no paré de buscarlo. Yo tengo una idea muy clara, que es la del hombre del Renacimiento, que es probar muchas cosas y cuando las encuentre, double down en esas, ¿no? O sea, darle doble o nada a eso. Y en este caso, cuando estuve en ese impasse de no tengo programa, no tengo trabajo, no sé qué hacer, viene la pandemia, yo empecé a probar muchas cosas. Y en una de ellas, este podcast funcionó y me focalicé. Me focalicé a muerte para poder tirarlo adelante. Reinventarse es muy importante. Reinventarse hace que te puedas hacer millones de cosas durante toda tu vida. Y ahora estoy haciendo esto. Puede que, evidentemente, me tendré que reinventar en otro momento, pero tengo la cabeza y la estructura para poder hacerlo y lo voy a hacer.
Y en este caso la reinvención también viene no solo por parte tuya, sino por consejos que te pueden dar, porque en un momento dado tú puedes pensar que estás en lo cierto, pero no hay nada mejor que cambiar de opinión, o que te cambien de opinión, que alguien te haga ver cosas que tú no habías visto, porque tú puedes seguir hacia adelante con las cosas muy claras, pero lo que te dicen los demás muchas veces te puede ayudar, y ese es un sentimiento que tienes que incorporar en ti. Es un sentimiento peligroso porque no todo el mundo puede decírtelo, pero si tú generas una comunidad, es interesante que la comunidad te dé un feedback. Y vamos a otro concepto muy interesante de la Creator Economy, que es el concepto de comunidad. La comunidad, en mi caso, es alguien, sois todos vosotros, que os conectáis 2 veces a la semana para conocer historias extraordinarias, de gente extraordinaria en la fórmula del éxito y que queréis entreteneros, informaros o inspiraros. Punto. Si tienes un tiempo libre en tu día, puedes pensar, es un buen momento para escuchar un podcast de Uri Sabat y aprender algo, informarme de algo o entretenerme de algo. Y eso es algo muy interesante porque el sentimiento de comunidad es a lo que todos queremos pertenecer. Todos queremos estar dentro de alguien que tenga nuestros mismos gustos y conectar con gente de nuestros mismos gustos hace que crezcamos. Tú, gracias a las redes sociales, puedes conectar con gente de Atlanta o con gente del Pakistán que tenga tus mismos gustos. Y esto puede hacer no solo que tus ideas crezcan, sino que tu negocio crezca. Tenemos una oportunidad millonaria delante nuestra y, como te digo, tú eres intrínsecamente único en saber hacer eso. Entonces, tenemos que solo buscar qué es lo que tienes ahí dentro, qué es lo que sabes hacer y mostrárselo al mundo. Y esta es una idea muy potente, es una idea muy idílica, pero es una idea muy potente y muy real. Mucha gente lo está haciendo y yo mismo soy un ejemplo de eso y muchos más que estáis viendo el vídeo lo estáis tratando de hacer o lo estáis consiguiendo. En cuanto a la idea, como te digo, aquí no queremos o no quiero enseñarte a ganar seguidores o a ser una celebrity o a nada de todo esto. Lo que quiero es enseñarte a que el contenido que tienes que otorgar es un contenido de valor que entretenga, informe o inspire a alguien. Entre esas 3 cosas tiene que estar lo que tú quieres contar. Y cuando lo descubras, te va a pasar lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, con el Doctor del Sueño, el Dr. Steve, un gran amigo y uno de los podcasts que más ha funcionado en la fórmula del éxito. Que la transformación que tú tienes antes de ver el podcast es de no saber dormir a saber dormir. Y eso es algo que a todo el mundo le interesa. Tenemos una pandemia que es la crisis de sueño y el Dr. Steve en el podcast soluciona, a través de 60 años de trabajo que ha tenido él, muchas de las cosas o muchas de las dolencias que nosotros podemos vivir. ¿Qué significa o qué sucede? Que por arte de magia, ese podcast se convierte en uno de los más vistos de mi canal, tiene más de 2,5 millones de visitas, me da muchísimos suscriptores, le da muchísima gente que va a la clínica del doctor y solo pasan cosas buenas. Solo pasan cosas buenas desde hace 1 año y medio que hemos hecho este podcast con 2 o 3 horas de trabajo. 2 o 3 horas de trabajo nos permitieron durante 1 año y medio recoger un fruto de muchísimas cosas buenas que te permite que en el mundo algo así. Es decir, decidme algún modelo de negocio, alguna empresa que pueda hacer algo así a nuestro nivel. Imagínate a un nivel mucho más alto. Me gustaría recapitular también un poco con ciertas cosas para mí muy importantes, ¿no? El algoritmo de YouTube ha cambiado. Hay una oportunidad en 2025 para los canales pequeños. Tienes que aprovecharlo. Tienes que empezar a crear contenido, a pensar cómo hacerlo, a generar estructuras, a ver cómo esa idea la puedes paquetizar, lo que te he dicho antes, 1000 cosas. Pero es una oportunidad porque el canal pequeño ya no está silenciado, sino que el canal pequeño tiene la atención. Te voy a proponer algo que vi en un vídeo de Dave Mangatsi, que habla del reto de 10 días para principiantes, que es: crea un vídeo privado durante 10 días y mira cómo lo haces. Mírate, escúchate, hazlo, ponlo en oculto, pero cada día, durante 10 días, tienes que crear un vídeo. Y empieza por ahí. Empieza por ahí para ver qué es lo que te sale bien, qué es lo que te sale mal. Enséñalo si quieres a alguien, pero que esté en privado. Que esté en privado y que tú puedas ver las cosas que haces bien y las que haces mal. Planifica bien y preséntalo de manera atractiva. Paquetiza la información. Hazla de una forma que sea atractiva.
a tu comunidad, a tus gustos, piensa en lo que puedes darle a la gente y que sea de una forma muy atractiva. Los temas, el crecimiento, todo eso vendrá también por lo que tú estás haciendo. Si ves que un tema o un packaging funciona, dale más. No vayas a tu bola, piensa en lo que los otros te están diciendo. Cada día tienes una métrica que te puede decir esto lo estás haciendo bien o esto lo estás haciendo mal. Dentro de las miniaturas, cómo las puedes optimizar, todo eso es clave. Y una de las cosas que para mí es importante de esta charla también es el poder de la marca personal. Te lo decía antes, el momento en el que vivimos es un momento de estandarización de todo. Es un momento de inteligencia artificial donde se va a poder hacer las cosas a un nivel donde tú no vas a poder llegar. ¿Qué vas a poder hacer? Vas a poder otorgar cosas muy genuinas, cosas muy especiales, cosas muy únicas. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Y para mí, una de las cosas y un mensaje que tiene que ser importante en este vídeo es: deja de pensar y empieza a crear. Para de darle vueltas, para de escuchar a tu Pepito Grillo y de esa incertidumbre. Empieza a crear, porque estamos en 2025, porque hay una oportunidad delante tuya, porque hay unas herramientas que las tienes en tu día a día, en un iPad, en un móvil, en un ordenador. No hace falta que te compres nada, lo puedes tener en tu casa, todos lo tenemos. Pon el foco, busca dentro de ti cuál es esa pasión, no tengas miedo y empieza a crearlo. Yo lo hice y me arrepiento de no haberlo hecho antes. No te puedo trasladar en palabras todas las cosas buenas que me ha traído la fórmula del éxito. No te puedo expresar en palabras todas las cosas maravillosas que me ha traído empezar a crear contenido en YouTube. Por eso quería hacer este vídeo, por eso quería otorgar mi experiencia, contarte qué es lo que a mí me ha funcionado, para que te puedas inspirar y para que a lo mejor lo hagas. A mí me ha funcionado. Espero que hayas disfrutado del vídeo, espero que pongas en práctica algunas de las cosas que te he contado y espero sobre todo que a ti también te funcione.